Aquí con una aplicación que, que es precisamente del comparador con histéresis, que se llama oscilador de relajación. Bueno, aquí está pues el mismo circuito, es un comparador con histéresis. Ahora, este circuito, hace un momento en el video anterior, pues vimos que cómo funcionaba usando una señal triangular. Y observamos que la salida de ese circuito iba a ser una señal cuadrada. Que aproximadamente pues era como la entrada era por la inversora, por la entrada inversora, pues resulta que los positivos, los lados positivos hacían negativos, los lados negativos hacían positivos, con un pequeño desfasamiento. Ahora, eso mismo va a pasar sin necesidad que sea una triangular. Por ejemplo, pudimos haber puesto una señal sinusoidal. Y lo mismo hubiera pasado. O sea, cualquier señal que suba y baje del cero, cualquier forma que tenga, pues si logra pasar por los voltajes de disparo, pues va a hacer que conmute la salida. Y la salida pues va a tener el voltaje hasta arriba VCC o hasta abajo menos VCC. Entonces no se ocupa que sea una triangular. Cualquier señal realmente lo puede hacer. Como por ejemplo, hay una señal que aparece mucho en los circuitos eléctricos y electrónicos, que es esta señal. Se llama diente de sierra. Entonces, una diente de sierra pues va a pasar lo mismo. Va a hacer que conmute en un voltaje y luego va a conmutar en el contrario, en el otro lado. Otra vez así y otra vez así. Entonces si yo pongo una señal diente de sierra por aquí, el resultado es una señal cuadrada por el otro lado. Ahora, ¿de dónde sale una señal diente de sierra? Hay una manera muy sencilla de obtener un diente de sierra. Es poner una señal cuadrada, como esta señal cuadrada, colocándola a una resistencia y un capacitor. Si yo pongo una señal cuadrada a este circuito, es un circuito RC serie, y veo el voltaje, lo observo con un osciloscopio, veo el voltaje en el capacitor, yo vería que cuando llega el valor positivo, la fuente pues va a aventar corriente de esta dirección y va a empezar a cargar al capacitor. ¿Y cómo se carga? Pues es una exponencial, se va cargando, queriendo alcanzar el voltaje más alto. Si antes de que ocurra ese voltaje más alto cambio el sentido, pues ahora va a empezar a cargar en la otra dirección, ahora va para acá. Entonces ahora este se va a hacer más, este se va a hacer menos, y el voltaje va a empezar a descargarse hacia abajo y va a intentar buscar ahora menos el voltaje negativo. Y luego, si cambio de sentido, pues va a empezar a cargarse al revés. Entonces va a estar así. Entonces si yo pongo un circuito RC, meto una señal cuadrada a un circuito RC, pues obtengo una señal diente de sierra. Bueno, pues vamos a agregárselo a nuestro circuito. Voy a poner aquí una resistencia y un capacitor. Y la señal del capacitor la vamos a meter al circuito comparador con histéresis. Entonces, ¿qué necesito aquí sin poner? Pues una señal cuadrada. Una señal cuadrada que carga en una dirección y luego en la otra dirección al capacitor. ¿De dónde saco esa señal cuadrada? Ah, pues miren, este circuito, si yo meto una señal que se esté moviendo, va a salir una señal cuadrada. Quiere decir que yo puedo hacer esta conexión. Y el resultado aquí es una señal cuadrada. Y aquí, a la entrada, es una
diente de cierre. Se llama oscilador de relajación. Es uno de los osciladores más sencillos de fabricar. Ok. ¿Qué frecuencia va a tener para oscilar? Bueno, pues hay que analizar el circuito. Si aquí sale VCC y se va a cargar a través de RC, recordarán que el voltaje en un capacitor, cuando le ponemos una señal constante, tiene una amplitud y luego es 1 menos E a la menos T entre RC. Es la respuesta típica. La amplitud sería VCC, la RC pues son estos dos. También aquí aparece otro fenómeno. Recuerdan que este es el voltaje de disparo. Es un divisor de voltaje. Entonces, va a empezar a cargarse cuando alcance el voltaje aquí de disparo, precisamente es cuando va a haber la conmutación. Entonces, este voltaje es el voltaje de disparo, el positivo. Y este de acá va a ser el voltaje de disparo, el voltaje de disparo negativo. Entonces, metiendo este divisor de voltaje en la ecuación, resolviendo la ecuación para cuando se va cargando y cuando se va descargando, pues llegamos a una ecuación de frecuencia de oscilación. Esta sería la frecuencia de oscilación. No les voy a dar la ecuación, búsquenla en algún libro, aparecen muchos libros, o deduzcanla, simplemente como les comento, divisor de voltaje puesto aquí y luego resolver cuando carga y se descarga. La suma de esos dos tiempos es el periodo, el inverso del periodo es la frecuencia. Pero eso sí, que esta ecuación, ¿qué debe de aparecer acá? Pues debe de aparecer ese capacitor, o sea, debe estar en alguna parte de esta ecuación este capacitor. Debe estar en alguna parte de esa ecuación esta resistencia. Debe aparecer en alguna parte de esta ecuación R1. Y debe aparecer también en alguna parte de esta ecuación R2. Y posiblemente debe aparecer en alguna parte de esta ecuación VCC. Pero, bueno, eso les comento, esa se va. Queda arriba abajo y desaparece. No, quiere decir que no importa VCC. Pero esto sí, todos estos elementos son los que deben de aparecer en esa ecuación de frecuencia. Y cuando uno quiere diseñar uno de estos para una frecuencia en particular, pues ¿qué debe de hacer? Proponer valores y despejar alguno de ellos. Casi siempre se propone el capacitor y se despeja la resistencia. Pero bueno, ¿cómo va a operar? Pues vean que si R es muy grande, se va cargando lentamente, va muy muy lento. Vendría así lentamente cargándose. Y va a tardar mucho tiempo en llegar al voltaje de disparo, que sería este mismo punto. Entonces tarda mucho. Entonces, moviendo la resistencia, se hace más lento. Subiendo la resistencia se hace más lento. Quiere decir que el periodo va a crecer. O sea, poniendo aquí un potenciómetro, cambio la frecuencia del oscilador. También, ¿qué pasa si uso un capacitor muy grande, un valor muy grande? Pues se va cargando lentamente. Entonces también si pongo un capacitor muy pequeño, se carga rápidamente. Entonces eso también o lo hace muy lento o lo hace muy rápido. Entonces moviendo este capacitor se mueve la frecuencia. Moviendo esta resistencia se mueve la frecuencia. ¿Qué otra manera hay para moverlo? Moviendo estas resistencias. Si pongo un valor muy pequeñito, vamos a quitar esta. Si este valor de disparo es muy pequeñito, pues entonces no se va a disparar hasta acá, se va a disparar a lo mejor aquí. Entonces va a alcanzar más rápido ese valor de disparo. Entonces aparecería una señal pequeñita aquí, más rápida. Entonces la frecuencia de la salida pues va a ser una señal cuadrada de una frecuencia mayor. O si esto lo aumento comparado con este, pues alcanza un voltaje más alto, entonces se va a tardar más tiempo en cargar y descargar la frecuencia. O sea, prácticamente donde yo mueva,
se mueve la frecuencia. Entonces es un oscilador, digamos que muy sencillo de fabricar, que varía la frecuencia. No es una realimentación positiva como el oscilador, los tipos de osciladores que vimos. No da una señal sinusoidal, da una señal cuadrada. Pero recuerdan que su generador de funciones, para obtener una señal sinusoidal o triangular o otros tipos, pues partimos de una señal cuadrada, se pueden obtener otras. ¿De acuerdo? Entonces nada más les dejo buscar esa ecuación que indica cuál es la frecuencia y debe de tener, eso sí, todos estos elementos. Este en realidad no lo trae, pero esto sí, en esa ecuación, para asegurarse de que esté revisando en alguno de los muchos libros de la bibliografía de este curso. Y bueno, solamente terminar diciéndoles que se llaman osciladores de relajación, pues porque funcionan llenando. Ah, sí, antes de que olvide, vean que el capacitor se carga y se descarga. Se carga y se descarga y cambia de sentido. Entonces, este capacitor hay que elegirlo cuando se dice, cuando se quiera hacer un oscilador de este tipo. Este capacitor no debería de ser electrolítico, porque ocupamos que funcione igual en una polarización como en otra. Y recuerdan que los electrolíticos tienen polarización. No, si lo ponemos al revés, no, su capacidad no es la adecuada, no es la que indica el fabricante, e inclusive conducen corriente y pueden hasta dañarse. Y si trae mucha corriente esto, pues inclusive explotar, porque tiene líquido adentro y se calienta si está atravesándole corriente y está sellado. Entonces, si es mucha corriente, puede ser mucho calor y un capacitor electrolítico, pues inclusive explotar. Entonces, si eligen uno de estos, un valor en particular que sea no polarizado, no sea de tantalio ni que sea electrolítico. Si quisieran una frecuencia muy baja, ocupan o una resistencia muy grande, que a veces no es tan conveniente, porque recuerdan que las impedancias de esto no son infinitas, entonces sería mejor un capacitor muy grande. Pero dicen, bueno, un capacitor muy grande pues es polarizado, si lo encuentro y es electrolítico, pues es polarizado, pero también se puede hacer uno no polarizado, recuerden. Un electrolítico es así, más o menos. Si yo pongo otro electrolítico así y pongo la polarización de esta manera, lo que obtengo es un equivalente de otro capacitor que no está polarizado. Entonces lo puedo utilizar. Solo recuerden que la capacidad es menor a la de ellos, a la de cualquiera de ellos. Entonces, este tipo de capacitores electrolíticos no polarizados que también se venden, pues son más grandes, porque en realidad son dos capacitores conectados en serie para quitarles la polaridad. Entonces, es más grande teniendo menos capacidad, ¿no? Bueno, y solamente terminar diciéndoles por qué se llama oscilador de relajación. La relajación es un fenómeno que observó el ser humano pues desde hace mucho, milenios, creo. Recuerdo, no sé si llegaron a ver la película que se llama Kill Bill, el volumen 1, donde al final de esa película pelean las protagonistas en la nieve, están en Japón. Y hay un aparato curioso. Es, es creo que es bambú, un pedazo de bambú que tiene un contrapeso y va cayendo agua. Entonces va cayendo agua, llega un momento en el que no soporta el peso del agua y el bambú se cae y toda el agua la suelta. Y como ya no tiene peso, el contrapeso hace que se regrese a su lugar. Y entonces vuelve a caer agua hasta que se llena, ya no soporta el peso y se vuelve a caer, arroja todo el agua y regresa a su lugar. Entonces se la pasa así, oscilando. O todo o nada, o todo o nada. Ah, pues este tipo de osciladores hacen exactamente eso. Se va llenando esto hasta que este ya no lo soporta, cambia de estado y otra vez se empieza a llenar. Este se empieza a llenar en sentido contrario. Entonces son osciladores que son muy sencillos, son muy útiles de funcionar.
y pues se utilizan mucho en circuitos integrados para muchas de las funciones de los circuitos monolíticos, para circuitos analógicos. Muy bien, hasta aquí este video.